El tema que voy a abordar el día de hoy para el tema matrimonial lleva como título el poder de las palabras. El poder de las palabras. Y quiero comenzar preguntando, ¿ustedes creen que las palabras tengan poder? ¿Las palabras tendrán poder? Bueno, hay algunas personas que creen que las palabras tienen cierto poder creativo. Creen que si se dice algo, pueda llegar a suceder. Algunos a esto le llaman la confesión positiva. Confiesa que te va a ir bien, confiesa que vas a tener un buen trabajo, confiesa que estás sano, confiesa, ¿no es cierto? Y pues dan a entender que si nosotros confesamos, eso que estamos declarando va a llegar a concretarse. Sin embargo, yo quisiera preguntar en base a esto, ¿cuántos han confesado positivamente dentro del matrimonio y sigue el asunto igual? El marido continúa igual, la mujer continúa en las mismas actitudes y muchos incluso, a pesar de que han confesado, ahora se encuentran en la antesala del divorcio. Y si no es así, por lo menos lo han considerado o están pensando seriamente si conviene seguir juntos o es mejor separarse. Según la Biblia, las palabras de las personas sí tienen poder, pero no para que sucedan las cosas como nosotros queramos ni bajo el contexto de la confesión positiva. En la Biblia encontramos muchos pasajes que hablan acerca del peligro de las palabras cuando no ponemos atención a lo que hablamos, pero también de la bendición cuando hablamos palabras de edificación. ¿A cuánto nos ha pasado que desconectamos la lengua del razonamiento y la conectamos a una pasión? Unimos la lengua con una pasión y se hace eso, un problemón, ¿no es cierto? Pero si uniéramos la lengua con el temor de Dios y con la razón, otro gallo nos cantaría, como dicen allá en mi rancho. Porque sí existe poder en lo que hablamos, pero déjenme decirles que es un poder destructivo, sobre todo cuando de una manera imprudente, muchas veces hablamos sin darnos cuenta. Y esto ocasiona, obviamente, destrucción dentro del matrimonio. Acarrea destrucción dentro de la relación matrimonial. Pero así como las palabras tienen el poder de destruir en un momento dado la relación matrimonial, también tienen el poder de ser de edificación dentro del matrimonio. Miren, la Biblia nos instruye mucho acerca del cuidado de nuestras palabras. Y quiero comenzar viendo algunos aspectos precisamente negativos o imprudentes cuando hablamos sin pensar. ¿A cuántos les ha pasado eso? De repente ya soltaste algo y no lo pensaste detenidamente. En el hervor de la ira, en el hervor de la emoción, se te sale un comentario o simplemente dijiste algo así sin pensar, que eso que dijiste iba a traer tantos problemas dentro del matrimonio. Yo creo que a más de uno nos ha sucedido, ¿no es cierto? Y quiero comenzar hablando el primer punto de un aspecto negativo cuando hablamos y ver el grado de destrucción que acarrean estos comentarios. El primero que voy a tratar es hablar la verdad con imprudencia. Observen lo que acabo de decir, hablar la verdad con imprudencia. Este aspecto incluye en todas las áreas dentro del matrimonio, pero una de ellas es cuando nos referimos al físico de nuestra pareja. ¿No es cierto? Cuando hablamos de una manera totalmente imprudente y decimos, no, pues estás gorda, o estás gordo, o estás chaparra, o estás chaparro. Miren, para muchos pudiera ser esto insignificante, pero déjenme decirles que no es para todos. Dentro pues, del ministerio, sobre todo en el área de consejería, me ha tocado ver estas situaciones donde muchas veces este hablar sin prudencia se desenvuelve en un problema dentro de la relación matrimonial. Y el asunto es que muchos apelan a que están diciendo la verdad. Ellos dicen, pero estoy diciendo la verdad. ¿A poco estoy diciendo mentiras? Mírenla, está bien gorda. Mírenlo, está bien gordo. Mírenlo, hasta allá está calvo, ¿no es cierto? Manejan la verdad sin considerar la prudencia.
Y luego se preguntan, bueno, ¿por qué no quiere tener intimidad conmigo? ¿Cómo va a querer tener intimidad contigo si tu imprudencia ha creado un rechazo hacia tu persona? Por la falta de aceptación que tienes hacia tu pareja. Ahora tú podrías decir, pues es que yo la acepto tal y como es. Pero un comentario mal enfocado o imprudente produce que nuestra pareja no responda muchas veces de la mejor manera o sanamente. Hay casos donde lastimosamente, pues la mujer ya no quiere tener relación con su esposo. ¿Por qué razón? Porque de una manera imprudente él le dijo que está muy gorda. O sabes que pues ya estás fea, ¿no? Y entonces ella se siente cohibida o él cohibido porque de una manera imprudente pudiéramos decir la verdad, pero sin imprudencia. Porque es verdad, llega el tiempo donde nos alcanzan los kilitos de más, ¿no es cierto? O sea, ya dejas de perder la figura esbelta, dejas de ser ese galanazo de cine y de repente te conviertes pues en todo lo opuesto, ¿no? Incluso ahorita lo podemos ver. O sea, esos hombres que protagonizaron Rocky, Sylvester Stallone, el Terminator, todas esas películas en esos años, ahora, velos ahorita y dices, no, qué horror, ¿no? O sea, eso nos pasa a todos. La vida, tarde o temprano, pues nos cobra factura cuando comemos de más en las noches, esos taquitos, ¿no? ¿No es cierto? Cuando le echamos un poquito más de grasa o no cuidamos nuestra salud. O sea, es normal, o sea, hay algo que es verdad. Pero esa verdad, de una manera hablada imprudentemente, causa serios problemas. Y déjenme decirles algo, tú podrías pensar en este momento, bueno, pero es que yo me llevo así con mi esposa, pero muchos ahorita pensaron eso al inicio, probablemente como tú lo estás pensando, y ahorita se encuentran en la antesala del divorcio. ¿Por qué? Porque nunca se hablaron con respeto dentro del matrimonio. Llega el momento donde hay tanta confianza que ya hasta le hablan como si le hablaran a cualquiera de la calle. Hace un tiempo precisamente me tocó cuando en una consejería de repente estaban hablando y precisamente él le hablaba a ella de una manera pues totalmente insana, sin prudencia, como si estuviera hablando con alguien de la calle, como si no fuera su esposa. Tanto es así que yo me volteé y le dije, oye, no estás hablando con tu cuate, ni estás hablando con el vecino, o sea, estás hablando con tu esposa. ¿Cómo es posible que le hables de esa manera y más adelante cuando vengan los días le pidas a tus hijos que respeten y le hablen de una manera respetuosa cuando tú le estás dando el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces muchas veces podemos nosotros llegar a pensar que no le afecta a mi pareja, pero ¿estás seguro que no le afecta? ¿Estás seguro que eso no es el problema de que no haya cierta afección contigo como al inicio? Miren, nosotros debemos de velar por el corazón de nuestra pareja. El hecho de que sea verdad lo que dices, estás usando esa verdad pero para traer destrucción dentro de tu relación matrimonial. Tú no sabes lo que estés provocando en el corazón de tu esposa o en el corazón de tu esposo. Y es algo donde nosotros necesitamos considerar. Uno de los libros que encontramos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios no es un libro de promesas, es un libro de consejo, un libro que nos ayuda a tener prudencia en nuestras palabras. Y en la Biblia encontramos muchos pasajes que nos hablan de la lengua, al no tener el control de ella, cómo encienden un gran fuego, dice Santiago. Pero quiero que vayamos a Proverbios capítulo 10, verso 19, para que veamos cómo Salomón, el hijo de David, manda que seamos prudentes en nuestra manera de hablar. Dice Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, la prudencia debe de estar por encima de la verdad, en este caso. ¿Por qué razón? Porque el hecho, vuelvo a repetir, que sea verdad lo que tú estás diciendo, muchas veces esa verdad está produciendo lo opuesto o está destruyendo mi relación matrimonial. Sobre todo cuando se trata en asuntos íntimos. Debes de tener mucha prudencia en tu manera de hablar, en tu manera de expresarte, en tu manera de decir las cosas.
Dice el verso 21 de Proverbios 10, los labios del justo apacientan a muchos. Fíjate, los labios del justo que apacientan a muchos. Mi pregunta sería, ¿tus palabras apacientan a tu pareja? ¿O la impacientan? ¿No es cierto? O sea, o tú apacientas o impacientas. Con tanto que estás como gotita, duro y duro. Nosotros necesitamos ser prudentes en nuestra manera de vivir. Y en primer lugar, aquí la Biblia nos aconseja ser prudentes en nuestra manera de hablar. Y con la persona que debemos de ser más prudentes, ¿con quién será? Pues obviamente con tu cónyuge, ¿no es cierto? O sea, es con la persona que más debemos de presentar prudencia en nuestra manera de dirigirnos. Y esto me lleva a introducir el segundo aspecto que quiero tocar el día de hoy. Cuando hablamos haciendo comparaciones. Mira, una de las imprudencias que se vive dentro del matrimonio es, como hace rato decía, hablamos sin pensar, pero muchas cosas que hablamos sin pensar es cuando comenzamos a hacer comparaciones. Yo no sé, probablemente antes de ser cristianos o en las relaciones que se entiende que no son creyentes, que no son cristianos, no tienen al Señor en sus vidas, muchos de ellos dicen, ay, es que tú eres como mi ex. No. Qué manera tan imprudente de hablar. ¿No es cierto? O sea, hay una total imprudencia en nuestras bocas continuamente cuando dejamos que la lengua ande suelta sin control. Y una de esas imprudencias es cuando decimos, mira, él sí trabaja, mira, él sí es un buen padre. O cuando dice, mira, esa sí es una mujer virtuosa. Pero déjame decirte algo, si esto es imprudente, más imprudente es cuando esto se hace en público. No hay nada peor que pueda causar daño en el corazón de tu esposa, de tu esposo, cuando es exhibido públicamente por tus imprudencias. Muchas veces la intención de estos comentarios es buscar que despierte nuestro cónyuge, pero siempre resulta contraproducente. ¿No es cierto? O simplemente de repente está en la reunión y de una manera imprudente se comunican, pero tú no estás observando que tu manera de decir no está edificando el corazón de él o de ella. Nosotros debemos de vestirnos de imprudencia, no de imprudencia. Debemos ser prudentes. Miren, una de las cosas que nosotros debemos de ser conscientes es que siempre va a haber personas con mayores capacidades en diferentes áreas. Nosotros debemos de buscar que nuestras palabras motiven, que nuestras palabras animen el corazón de nuestro cónyuge para que desarrollen ciertas capacidades. Y si de plano no se puede, sería mejor guardarnos de hablar algo que produzca daño en el corazón de nuestra pareja. Porque cada imprudencia que vemos muchas veces en público, y créanme que cuando tú miras los efectos que causan esas imprudencias, muchas veces causa tiempo en reparar esas heridas. Herir es bien fácil y bien sencillo. Y eres rápido, ¿no? Nuestras palabras son como flechas que tiran. Pero para restaurar y sanar eso, muchas veces toma lo doble o lo triple o tiempo suficiente, mucho tiempo para restaurar una mal palabra. ¿Por qué? Porque si tú dijiste algo imprudente, ese comentario quedó fijado en su mente, quedó fijado en su corazón. Y ahora no solamente basta con que tú le digas perdón, sino que ahora él, en su corazón o ella, te puede perdonar, pero ahora él está luchando en su interior para que esto no le cause un conflicto en su vida interior. Y es ahí el serio problema. Porque no es el hecho que tú dijiste algo imprudente y tu pareja te dice, bueno, te perdono, no hay problema. O sea, pero el asunto es que tú no conoces cómo está en su interior y eso que tú dijiste, que sabe él que es una verdad, aunque ya te perdonó, aunque ya te disculpó, pero ahora le toca luchar con eso en su corazón.
No sabemos qué tan profundas y dañino es las palabras cuando salen de una manera imprudente. Dice Proverbios capítulo 12, verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Déjame decirte algo. Muchas veces las palabras del esposo o de la esposa son así como esa espada. Ya salió el espadazo y ya no hay manera de regresarlo. Es por eso que necesitamos ser prudentes. Porque cuando tú hablas algo y salen las palabras de tu boca, ya no las puedes regresar. Y déjame decirte que en ese contexto, las palabras sí tienen poder. Tienen poder para destruir tu relación matrimonial. Tienen poder para destruir a tus hijos. Pero también tienen poder para edificar. ¿Qué es lo que vamos a ver al final? Pero quiero tocar ahorita el punto negativo, como muchas veces imprudentemente hablamos respecto al físico de nuestra esposa, de tu esposo, o simplemente los exhibimos públicamente. Y déjame decirte que eso es, o mejor dicho, este es el punto 3 cuando se exhibe. Pero a lo que me refería ahorita en el punto 2 es precisamente cuando hacemos comparaciones. Mira, digamos que él hace a la mecánica, él hace a la cocina, él lava los trastes, él lava la ropa, él ayuda, él esto, él aquello, y estás en la comparación. Yo lo he visto, fíjate, lamentablemente lo he visto cuando públicamente, ya inconscientemente, como ya es un hábito, como nunca han puesto freno a su lengua, ya lo dices como normal. Fíjense, es como cuando comes y tú tienes un hábito en la comida. Ese mismo hábito que tienes lo vas a hacer en privado como en público. ¿Por qué? Porque ya es un hábito. De esa misma manera muchas veces hablamos. En lo privado, como ya es un hábito, de repente están 2, 3 hermanos, 5, 10, y tú sigues hablando y despoticando cada barbaridad, comparando enfrente de los demás a él o a ella, y él o ella no sabe ni dónde meter la cabeza. ¿Por qué? Porque pues ya resulta que salió alguien mejor que él, o alguien mejor que ella, ¿no? Porque al compararlo, pues obviamente no lo estás comparando. Generalmente las comparaciones son de una manera negativa, ¿no es cierto? Ahora, el punto 3 que quiero tocar aquí es cuando descubrimos el secreto. O sea, no descubrir el secreto. Miren, no hay peor cosa que hagas en público que básicamente exhibir las debilidades de tu cónyuge. Tanto de carácter como detalles de le apestan los pies. O bueno, para que no se escuche más feo, le huelen feo los pies. No, no lava ni los trastes. Viene de trabajar y nada más se echa ahí como haragán. ¿No? O ella viene y ni siquiera se ocupa de los niños. O sea, no hay nada peor que descubras de esta manera públicamente a tu esposo o a tu esposa. En esas reuniones de mujeres donde se corta al esposo nada más, déjame decirte algo, están pecando delante de Dios. Fíjense, hace unos años, sí son reuniones, ¿no? Bueno, se hacen reuniones que tú sabes que se reunieron mujeres y hacen su pequeña reunión y convivio. Y de repente, pues siempre llegan los comentarios, sin buscarlos llegan a los oídos, de verdad, y dice, ¿y te enteraste ya de que el esposo de fulanita, pues es un baquetón en la casa? O sea, no hace nada. ¿Por qué? Porque la hermanita que fue a la reunión lo exhibió públicamente en su carácter y en sus puntos, como ahorita mencionaba, ¿no? Es que ronca de noche, parece león, ¿no? Y hace un tiempo, yo me acuerdo que estábamos en un convivio y de repente ella sabe, ¿no? Que empieza pues el cotorreo, la alegría, y empiezan a salir los chistes y cosas así. Y no falta, ¿verdad? El que se agarra en la reunión de chiste, ¿no? No, pues le toca a fulanito y lo agarran de bajada. Pues en este caso agarraron de bajada a un hermano. Pero ¿quién creen que lo agarró de bajada? Su propia esposa. No, le sacó pero eran graciosas las cosas. O sea, y uno puede decir, bueno, nos la estamos pasando bien, estamos cotorreando. Él mismo se estaba riendo de lo que su esposa le estaba diciendo. Pero resulta que llegó el punto donde él se voltea y le dice a ella,
Bueno, ya, ¿no? Ya párale, le dice. O sea, imagínate, todos ahí en el jajaja, qué risa, qué ale. Y yo también me quedé así como que, porque muchas veces no consideramos que realmente le esté afectando a él. Por fuera, pues jajaja, la alegría, el cotorreo, la risa, todo contentos, pero dentro de él sí estaba produciendo lo opuesto a lo que estaba manifestando. Y de verdad, enfrente de todo le dijo, bueno, ya párale, así le invitó, ya párale, ya bájale, ¿qué te pasa? Y yo me quedé y le digo, wow, ¿no? Y es cierto. Mira, déjame decirte algo. No debes de exhibir públicamente las debilidades de tu esposo, ni cosas, ni de ella tampoco, ¿no? O sea, no estoy hablando específicamente de tu esposo, pero estoy hablando de tu esposa, ¿no? Esa reunión, no, mira, pues mi esposa realmente no hace nada. Ahora, a menos que tú estés en una consejería, pero con alguien que te guíe bíblicamente, ¿no es cierto? Cuando tú le dices, ¿sabes qué? Pues me gustaría que me aconsejes, mira, está sucediendo esto. Ahí ya es una cosa totalmente distinto. A que en una reunión donde no es consejería y se salga un tema y dices, no, es que mi esposa aquí, o es que mi esposa allá, o a lo mejor tú en tu corazón quieres hablar con alguien, pero no te das cuenta que dentro de ese grupo en el que estás, hay ciertas debilidades. Hace algunos años, en un congreso pastoral, se juntan, ¿no? Al final los pastores se van a comer y hacer. Y en la mesa habían como 5 o 6 pastores, ¿no? Y resulta que salió el tema, bueno, pues a ver, ya dime, ya hablen, ¿cuál es en qué estás luchando? O sea, ¿qué es lo que te cuesta, no? Y uno decía, bueno, pues a mí me cuesta la verdad, no mirar o sea, me cuesta mantener mi mirada con las hermanas, ¿no? Y, ay, no, vamos a orar por ti. ¿A ti qué te cuesta? No, pues yo ando peleado con el dinero, ¿no? Y resulta que pasó cada uno. Y el último le dicen, ¿y a ti qué es con lo que estás luchando? No, pues yo con lo que lucho es con la lengua suelta, dice. Y los demás pastores quedan así, ya la regamos, ¿no? Los va a ir a balconear, ¿no es cierto? Y así sucede, a veces que tú estás en la reunión sin considerar, por eso dije previamente, a menos que tú pidas consejo, pero de una persona madura, de una persona que su carácter de alguna manera ha sido trabajado, no va a ir a divulgar el secreto de la persona. Y tú no sabes si en ese grupo hay 2 o 3 que van a ir de ahí pues, mandando lo que tú ya descubriste de tu esposo, porque así me pasó. Yo sin ni siquiera saber, yo me enteré que se habían reunido tuvieron una reunión unas hermanas, y de repente, pues uno se entera y cuando veo al hermano, uno no deja de pensar en lo que pues escuchaste de él. Ahora el otro punto es que quién sabe cómo llegó realmente ese mensaje, si salió como realmente fue hecho, ¿no? Porque generalmente siempre se le agrega de más o se le quita también. Entonces sí necesitamos tener prudencia. Y hermanas, tú debes de cubrir la desnudez de tu esposo. Hermanitas, ustedes deben de descubrir la desnudez de su esposo. Así como los esposos deben de descubrir la desnudez de ustedes. Estoy hablando de que las cosas íntimas se hablan en privado, no públicamente. Como se dice el dicho popular, los trastes sucios se lavan en casa, ¿no es cierto? No tienes que andar divulgando las cosas que no son necesarias. Dice Proverbios 11, versos 12 y 13, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cuántos usamos este pasaje para probablemente referirnos a la amistad? Pero yo te quiero preguntar, ¿acaso tu esposo no es tu amigo? ¿Acaso tu esposa no la consideras como tu amiga? ¿Por qué divulgar el secreto, sus debilidades? ¿Por qué no orar mejor por ello? ¿Por qué no orar mejor por sus situaciones en las que sabes que está luchando?
¿Por qué no orar por esas cosas que tú sabes que realmente es verdad? O sea, dentro de matrimonios resulta a veces que hay matrimonios donde uno de los dos es más activo y el otro resulta ser pasivo o ella resulta ser pasivo. Bueno, ¿por qué no orar mejor por esas situaciones? ¿No es cierto? Pero para andarlo divulgando y sobre todo dices que es mi amigo, es mi amiga. Ah, es tu amigo, es tu amiga. Pues esperemos que ese amiguito y esa amiguita no ande soltando la sopa. Porque si llega a los oídos de tu marido o de tu esposa, ¿te imaginas no deja el problema que se va a armar? ¿Te imaginas el corazón cómo va a estar dañado? Debemos de ser prudentes con quién hablamos y qué hablamos también. Dice Proverbios capítulo 25:9, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. ¿Qué dice Mateo 18? Cuando se trata de la disciplina. Dice, si alguien tiene algo contra su hermano, que vaya a él y hable con él, ¿no es cierto? ¿Tú ya has hablado con tu esposo, con tu esposa? Muchos pueden decir, sí, ya hablé. Bueno, pues el siguiente paso no es que vayas con el vecino a decirle, no, ve con alguien espiritualmente maduro que los pueda ministrar a ambos, direccionar a ambos, porque ciertamente también entra dentro de la relación matrimonial ese texto. No solamente es para aquellos, les quiero recordar que nosotros estamos casados con una hermana en la fe, que también es hija, en mi caso, pues es hija de Dios. Y en el caso de las mujeres, pues tu esposo es hijo de Dios. O sea, no es cualquiera. Realmente estamos casados con alguien y que resulta ser hermano en la fe. Es por eso que nuestro ejemplo para emular, o sea, para imitar, es el de nuestro Señor, en quien no se halló maldad, fíjate, ni siquiera en sus palabras. Dice Mateo 22:15, que entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Fíjate nada más, a nuestro Señor su comportamiento fue intachable, en conducta y en palabra. Le tuvieron que inventar para acusarlo, porque de lo contrario, no es cierto. Mira, tanto en comportamiento como en palabra, la conducta de nuestro Señor fue intachable. Y dice, Pedro escribió que Él dejó pisada para que sigamos sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de emular al Señor Jesús. Debemos de ser prudentes en nuestras palabras. Ahora déjame decirte algo. Hemos visto de una manera general 3 puntos que en lo personal y en la experiencia que he tenido, constantemente sale a reducir estos problemas dentro de las relaciones matrimoniales, pero sobre todo es lo que yo he observado dentro de las relaciones interpersonales, ¿no? Dentro de la iglesia, porque muchas veces observo ciertas imprudencias, ciertos comentarios, ciertas cosas que no son correctas, y generalmente pues todo es verbal, ¿no? Acuérdense que hay 3 tipos de comunicación: la verbal, la de gestos y la escrita. Generalmente nosotros usamos la verbal, pero también tiene mucha influencia la no verbal, ¿no? Simplemente con un gesto ya le dijiste todo. Con una mirada, ella o él ya sabe que en la casa no te la vas a acabar, ¿no es cierto? O sea, imagínate hasta dónde llega la maldad en el corazón del hombre. Porque al final de cuentas, el problema de esto radica en el corazón. Es un corazón que no está siendo transformado a la imagen de Cristo. Y nosotros necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo ser transformados para emular la imagen de nuestro Señor? Bueno, Pablo escribió a los Efesios y nos orienta respecto a cómo usar nuestras palabras, pero no para destrucción, sino para edificar nuestro matrimonio. Efesios capítulo 4, verso 29. Voy a tomar un poco de chocolate caliente. Discúlpenme, hermanos, porque sí, hoy sí mi garganta anda medio mal.
Efesios 4:29, les quiero leer este versículo en diferentes versiones. La primera versión es la Nueva Traducción Viviente y dice así: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y sea útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Ahora bien, les quiero leer en la Reina Valera 1960. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero quiero leerles una tercera, y con esta tercera versión nos vamos a quedar, que es la la traducción, la Biblia de las Américas. Y dice así: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena, en primer lugar, para edificación. En segundo lugar, según la necesidad del momento. Se los voy a volver a repetir. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Fue precisamente lo que acabamos de estudiar. Todas esas palabras que salen de nuestra boca sin pensar y sin ser prudentes. O sea, salieron imprudentemente. O sea, todas esas malas palabras que no salgan de nuestra boca. Esa es la primera instrucción que pone Pablo. Ahora, observen. Una vez que nos instruye qué no hacer, nos instruye qué hacer. En primer lugar dice que deben de salir de nuestra boca palabras de edificación. En primer lugar. En segundo lugar, palabras que sean según la necesidad del momento. En primer lugar, que edifiquen. Y en segundo lugar, que sean necesarias para el momento. O sea, que sean oportunas, no importunas, como ahorita vamos a ver. ¿Con qué fin? Para que imparta gracia a los que escuchan. Eso es lo que es. Eso es lo que dice la la Biblia de las Américas. Para que imparta gracia a los que escuchan. Vamos a meter lupa a este versículo. La primera instrucción que nos da Pablo es cómo no debemos utilizar nuestras palabras. ¿Cómo no debemos utilizarlas? Que no salga mala palabra de nuestra boca. Desechemos eso. Pero sí nos instruye cómo debemos de hablar, cómo usar nuestras palabras para edificación, porque sí hay poder, pero es poder para edificar de una manera bíblica nuestras relaciones. Y en primer lugar dice para edificación. Mira, hermano, si lo que vas a decir no va a edificar, sería mejor seguir la indicación de Proverbios. ¿Cuál fue la indicación que leímos en Proverbios? Refrenar los labios es prudente. Si lo que tú vas a decir en ese momento, en lo que quieres decirle algo a tu esposa, a tu esposo, no la va a edificar a ella, ni te va a edificar a ti, y va a traer problemas posteriores, mejor seamos prudentes en nuestra manera de hablar. Es lo primero que debemos de considerar. ¿Lo que voy a hablar va a edificar el corazón de mi esposa? Porque en muchas ocasiones, en un momento de arranque, decimos cosas de las cuales quisiéramos regresar el tiempo para corregir. Pero eso ya no se puede hacer. El daño ya está hecho. Y ahora es un trabajo arduo para poder sanar esa herida y ese corazón. Vuelvo a repetir. Una persona puede perdonar genuinamente de corazón. Pero una cosa es que haya perdonado genuinamente y de corazón, y otra cosa es que tenga que luchar ahora en su interior con una verdad, que sí es una verdad, pero que fue dicha de una manera imprudente. Y ahora tiene que luchar esa persona en su interior en contra de esa imprudencia. Y es un trabajo arduo ahora en lo que hay que esforzarse. Es un trabajo arduo. Y es por eso que necesitamos considerar, desconectar nuestro corazón en ese momento de ira, en esa circunstancia de enojo de nuestra lengua. Mejor ser prudentes, hasta que de una manera razonable podamos decir y hablar palabras que van a edificar en ese momento. Porque en un arranque solemos decir cosas que son como espada,
que cuando vemos hemos atravesado el corazón de la persona que decimos amar. Y sin darnos cuenta, está hecho pedazos. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Que seamos prudentes. Mas la palabra áspera hace subir, ¿qué? El furor. Uno de los dos tiene que ser prudentes. No esperes que sea él. ¿Por qué no comienzas contigo mismo? Porque eso es lo de siempre. No, es que sabemos que uno de los dos tiene que ser prudente, pero ambos están esperando que sea el otro el que comience. ¿Por qué no comenzar por nosotros mismos? Mira, dependiendo de la situación por la que estés atravesando, nuestro cónyuge necesita asegurarnos de que lo que le vamos a decir, va a edificar su vida, lo va a alentar, lo va a animar. Tenemos que ser prudentes. ¿Por qué razón? Porque debemos de buscar su edificación. Y aquí quiero aclarar algo, miren. Buscar su edificación no significa hacerlo sentir bien. Escúchame con atención esto, Porque muchas veces las cosas que edifican nuestras vidas no son las cosas que esperamos escuchar, pero sí son necesarias en el momento para corregir nuestro andar. ¿No es cierto? Cuando la regamos, ¿a poco cuando viene la corrección hablando de palabras, ¿a poco es lo que quisiéramos escuchar en el momento? Por ejemplo, ¿a cuánto les gusta que les digan a cada rato, pues que, oye, te fuiste otra vez de parranda, ¿no? Cuando estabas en el mundo, ya te fuiste otra vez de parranda con tus amigos, con esos borrachotes, y mira, ya te acabaste toda la quincena. ¿No es cierto? O sea, en el momento pues no les gusta, pero son cosas muchas veces que van a entrar en corrección. Ahora, es aquí donde hay cosas que son verdad, pero muchas veces las palabras que tenemos que decir son palabras que la otra persona no espera escuchar. Y es en estos casos donde nosotros necesitamos pedir sabiduría al Señor para que Él nos dirija en el sentido de cómo poder hablar a nuestra pareja sin que ofender su corazón, sin que se sienta agredido, sin que se sienta que estoy en su contra, sin que se sienta que soy su enemigo, sino al contrario, que sienta que lo estoy apoyando, que sienta que estoy ahí a su lado, pero que no estoy de acuerdo con su comportamiento, que no estoy de acuerdo con su andar, pero no usar la verdad de una manera imprudente para golpear su corazón, sino ser prudente en mi manera de hablar para que él de una manera o ella de una manera pues se encamine de una manera correcta. Y déjame decirte, varón, sobre todo en este punto, porque muchas veces nos creemos autosuficientes. No, yo no soy autosuficiente, pues yo considero a Dios en mi vida. Si eres autosuficiente, y no me estoy refiriendo a que no consideres a Dios en tu vida, me estoy refiriendo a que no consideras a tu esposa. Y es por eso que muchas veces cometes tantos errores, porque no escuchamos el consejo de nuestra esposa. Tú necesitas escuchar. Nuestras esposas, bueno, nuestra esposa y tu esposo deben de ser como esos espejos retrovisores. Nos ayudan a ver ángulos que nosotros no podemos ver. Déjame decirte algo. Si tu esposa, tú sabes que es piadosa y tiene un corazón que está creciendo en Cristo, no te va a decir nada que te va a afectar. Tenlo por seguro que no te va a decir nada que te va a afectar. Y si te está indicando algo que tú no estás viendo en tu carácter, escúchala. Escúchala, no seas autosuficiente. Dios te la dejó como ayuda idónea. Igualmente, querida hermana que me escuchas, si tu esposo, tú eres consciente que está creciendo en santidad, que es un hombre piadoso, que está creciendo en madurez, y él te está señalando algo en tu vida, no está en contra de ti, no te está reprochando nada, escucha su consejo, porque no te va a decir nada que sea para empeorar tu vida, sino para edificar. Nosotros necesitamos poner atención al consejo de la persona con la que estamos viviendo, con la que estamos compartiendo vida.
porque no va a buscar el mal para nosotros, va a buscar el bien. El problema es que nosotros muchas veces no lo queremos escuchar. Seamos de edificación para la vida de nuestra pareja, para nuestro cónyuge, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestra familia. Dejemos de ser imprudentes en hablar. ¿No es cierto? ¿O cuántas veces manejamos imprudencia incluso con nuestros hijos? Nosotros necesitamos ser prudentes en toda nuestra manera de hablar, en nuestra vida diaria. Pero una de esas personas con las que necesitamos ser prudentes es con nuestro cónyuge. En segundo lugar, con nuestros hijos. Y en tercer lugar, pues con todas las personas en general. Ahora, en segundo lugar, aquí dice Pablo que debemos de hablar de acuerdo con la necesidad. Les voy a volver a leer el versículo en la versión de las Américas. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación. Pero ya vimos el primer punto. No hablar como ya dijimos, que no debemos hablar, pero sí hablar para edificar. Y número 2, esto es importante. Nosotros necesitamos hablar, dice ahí, según la necesidad del momento. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras palabras deben de ser apropiadas para cada ocasión. Por ejemplo, si tu esposo ya perdió el trabajo, seguro se siente mal. Y todavía llegas y la atizas con palabras como te lo dije. Eres un mal trabajador, eres un bueno para nada. Mira, ni pudiste mantener tu trabajo. O sea, esa no es la manera correcta. Déjame decirte algo. Debes de fortalecerlo con la palabra de Dios. Debes de buscar, ¿qué dijimos? Buscar su edificación. Ahora, ¿qué palabra en medio de esa situación en la que está viviendo es necesaria? Pues obviamente una palabra en la cual él se sienta apoyado, ¿no es cierto? De una palabra donde lo lleve a poner su confianza en el Señor. Donde él vea que el Señor no nos va a dejar. Donde tú necesitas tomar un texto bíblico para fortalecer en ese momento el estado anímico de esa persona, que es tu esposa o es tu esposo. Él necesita un pronto auxilio, un sustentador, que vea que hay otras opciones. Una persona desanimada no necesita sentirse más mal. La única manera aceptable de sentirse mal es por causa del pecado. Pero aún ahí, cuando te arrepientes, o sea, hay esperanza, ¿no es cierto? Pero a lo que me refiero es a ponerle más desánimo pues al asunto. Ya perdiste tu trabajo, ahí está tu esposa, que generalmente las mujeres resultan ser más sensibles y está llorando y tú sabes que llora por todo. Y no, porque hay gente que dice, bueno, es que no la conoce, hermano, esta mujer que me dio el Señor. Fíjate cómo hablan, ¿eh? Esta mujer que el Señor me dio. A ver, espérame tantito. El Señor no te la dio. O sea, sí te la dio en el contexto de su voluntad permisiva. Pero el que la escogiste fuiste tú. Tú escogiste a tu esposo. Y ahora le echan la culpa a Dios. Ah, es que el Señor me la dio. No, tú la escogiste. El Señor no te dijo. Nosotros necesitamos equilibrar verdades bíblicas. El hecho que es cierto que de manera general todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, pero bajo el contexto de la voluntad soberana, permisiva de Dios, donde, bueno, Dios permitió que tú te casaras con ella porque tú la quisiste, te pareció buena mujer, te pareció buen esposo. Bueno, Dios lo permitió, pero al final el que lo escogió y la escogió fuiste tú. Entonces, ahí está la mujer y ¿sabes qué es? Llora por todo. No vas a llegar y decirle, ay, como siempre es una chillona. Ya, levántate. O sea, déjame decirte, esas palabras yo creo que no son necesarias para ese momento. Necesitamos ser prudentes. ¿Sabes qué? Mostrar esa empatía, esa misericordia con ellos. Miren, la palabra empatía es una palabra relativamente nueva. Anteriormente, en el contexto bíblico, la palabra que se asemeja más a la empatía es la palabra misericordioso. Entonces nosotros necesitamos ser misericordiosos con esa persona. ¿Sabes qué? Sentir lo que ella está sintiendo. ¿Sabes que a lo mejor para ti no es grave la circunstancia por la que estás pasando? Pero no todos vivimos bajo el mismo grado o no vemos las cosas en el mismo nivel. Entonces probablemente para ella le está afectando. ¿Tú qué debes de decir?
No, debes de impulsarla. ¿Sabes qué? Ánimo. El Señor no nos va a dejar y nos ha dejado. Esfuérzate en el Señor. Usar la palabra de Dios para que emocionalmente ella sea equilibrada. Déjame decirte, varón, muchos resultan que dicen, es que, hermano, mi mujer es muy variable emocionalmente. Bueno, si es muy variable emocionalmente, ¿cuál es tu labor? Yo pregunto, ¿cuál es tu labor? ¿Te has preguntado cuál es tu labor cuando tu mujer es variable? Pues es que ella encuentre ¿qué? Un equilibrio. ¿Cómo va a encontrar una mujer variable, emocional, un equilibrio? Cuando tú, varón, la estás alimentando. ¿Cómo la vas a alimentar en ese equilibrio? A través de su palabra. Hay momentos donde la mujer o el hombre te levantas y oh, pues el Señor está ahí conmigo y estás ahí con fuerza, pero de repente vas cayendo. Entonces, ¿qué necesita el cónyuge? Tomar la palabra, cuando va cayendo, levantarla. No, mira, la Biblia dice esto. Y estás equilibrando emocionalmente. Ahí viene un bajón. No, mira, el Señor nos dijo esto. Y vas. ¿Cómo? Poniendo principios en el corazón, sembrando la palabra, sembrando. No, no nos va a faltar. El Señor está con nosotros. El Señor ha sido bueno. El Señor nos ha ayudado en el pasado, nos está ayudando ahorita y nos va a ayudar todavía después. Y estás ahí con la palabra de Dios, equilibrando emocionalmente, trabajando en sus emociones. Ay, mira qué bonita te ves el día de hoy. ¿Desde hace cuánto tiempo no le dices que se mira bonita? ¿Hace cuánto tiempo no le dices que se mira bien tu esposo? ¿No es cierto? O sea, tú necesitas estar sembrando. Tú miras a tu esposa a lo mejor. Miren, déjenme decirles algo. Cuando tú mires a tu esposa que no tiene ganas de vestirse, que siempre se viste a lo mejor igual, no usando la misma ropa, pero igual, no tiene interés, no tiene esto, tú necesitas, varón, empezar a trabajar en ella, en su corazón, animarla. No está bien, no es algo normal. Son indicios que nos están diciendo. ¿Sabes qué? A lo mejor por fuera no te dice nada, pero interiormente van en picada. Oye, no, arréglate, oye, no, pues, báñate de perdiz, ¿no? No, bueno, las mujeres le dicen a los hombres, oye, ya báñate de perdiz. O sea, pero la situación que es oye, pues Alicia, te miras bonita con el cabello lacio. Mira, te miras bonita de esta manera. Mira, te miras bien con de esta forma. Estar alimentando, porque si nosotros no alimentamos ese corazón, va a haber otros que lo van a alimentar. Y entonces nos vamos a lamentar, ¿no es cierto? Miren, según Pablo, el propósito de hablar, en primer lugar, para edificar, y en segundo lugar, de acuerdo con la ocasión, es con el propósito de buscar que esa persona reciba ayuda. Y es precisamente nuestras palabras que deben de ser ese medio de gracia para edificar nuestra esposa. Y déjame cerrar con esto. Les voy a volver a leer la versión de las Américas porque el cierre es algo increíble. Fíjate lo que dice. En primer lugar, ya vimos el aspecto negativo de cómo evitar hablar. No salga de vuestra boca ninguna mala palabra. Y en segundo lugar, nos muestra cómo debemos hablar. Primero, solo lo que sea para edificación. Y en segundo lugar, las palabras según la necesidad del momento. Pero escucha esto. Después dice cuál es el propósito. Para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Cómo es que mis palabras van a impartir gracia a mi esposa? ¿Cómo es que mis palabras van a impartir gracia a mi esposo? Yo les dije que las palabras tienen poder. ¿Para edificar o para destruir? No para decir quiero mi casa y tu mugrosa casa. No para eso. Déjame decirte algo. Cuando la Biblia se refiere a la gracia, dependiendo del contexto, pues tiene un significado especial. Cuando hablamos de la gracia salvífica, es esa gracia en la cual somos salvos y entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la gracia que nos capacita, se refiere a esa gracia que ya como cristiano, yo no necesito la gracia salvífica porque ya soy salvo.
pero sí sigo requiriendo de la gracia de Dios, que es esa capacidad que viene de parte de Dios para poder llevar mi vida cristiana. Esa gracia que me capacita para poder responder de una manera correcta ante las situaciones, de una manera que se alineen con Dios. Es bajo esa idea la que Pablo está diciendo, para que nuestras palabras impartan gracia a los que nos escuchen. ¿Qué quiere decir? Que mis palabras de alguna manera van a fortalecer, van a traer capacidad, no porque mis palabras tengan poder, sino porque mis palabras van a estar fundamentadas en un principio bíblico. Entonces, mi lengua debe de ser el medio para que mi palabra que sale de mi boca, que está influenciada por la palabra de Dios, traiga edificación, traiga consuelo, fortalezca a mi pareja en medio de la situación difícil. Este es el punto principal, con el propósito de que nuestras palabras impartan gracia a los que nos escuchan. Y esa gracia, no sé si les ha pasado alguna vez que dicen, oye, hoy me sentía tan desanimado, me sentía tan mal, quería tirar la toalla o había algo que me estaba afligiendo, pero la palabra que escuché de esa persona me edificó tanto. ¿Sabes a eso a lo que se refiere? Esa palabra trajo a su vida, impartió gracia para sobrellevar la situación. Esa es la idea de Pablo para nosotros para ti como esposo y para ti como esposa. Que tu palabra sean de tal manera que fortalezca, que traiga en gracia para sobrellevar a tu pareja en cualquier circunstancia adversa en la que se puedan encontrar. Y quiero terminar con Proverbios capítulo 30, verso 5, que dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Hermanos, esperemos en Dios. Él es escudo nuestro si ponemos nuestra confianza en Él, porque toda palabra de Dios es limpia. Obviamente va a edificar y va a ser una palabra oportuna en una ocasión oportuna. Despidámonos en oración. Señor, en esta noche te damos gracias porque eres bueno. Te agradecemos por esta palabra, Señor, pero te rogamos sobre todo que vaya a los necesitados, vaya a aquellas personas que de alguna manera imprudentes, Señor, se han caracterizado día a día cuando hablan. Te ruego, Señor, que le hagas ver el daño que producen el ser imprudentes, Señor. Gracias porque nos has dejado un libro que nos instruye, que es tu palabra, pero también un libro que es el libro de Proverbios, que nos da consejo, que nos da dirección, porque ha sido exhalada, producida por ti, Señor. Nos encomendamos a tu gracia y que esta palabra edifique la vida de aquellos que la van a escuchar, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me despido. Que Dios les bendiga. Los espero, primero Dios, el viernes en la escuela bíblica. Que Dios les bendiga.